Gracias, gracias presidente, buenos días a todas, a todos, vicepresidente. En la última sesión de pleno, en la que se celebró hace 15 días, le pregunté sobre cuál era la valoración de la visita que había realizado a Bruselas, la primera visita presencial tras la pandemia y cuyo fin era, según dijo usted, explicar y defender los expedientes canarios que se están tramitando en la Comisión Europea. Usted nos contestó que el tema más importante, el tema estrella, era de todos los que habían tratado, obviamente, en el transcurso de ese viaje fue la constatación de la nueva estrategia de la Comisión Europea en relación con las regiones ultraperiféricas, que había sido presentada el 3 de mayo tras 2 años de intensísimo trabajo. También nos expuso que en esa nueva estrategia de la RUP no era otra cosa que el renovado compromiso de la Comisión Europea en la modulación de las políticas comunes con los territorios ultraperiféricos. Comentó además que la constatación de la nueva estrategia había, además de eso, había tenido 5 reuniones con 5 responsables europeos, pues interesándose por la programación de los fondos europeos para el septenio 21-27, los problemas fiscales, la presidencia de Canarias en las regiones ultraperiféricas a partir de noviembre y la crisis climática, en particular el objetivo 55 del Pacto Verde Europeo. Temas, todos ellos, que habían tenido mucho interés, pero que con el tiempo que tenía para contestar a una pregunta, 2 minutos y medio, no iba a poder exponer en detalle ninguno de los asuntos tratados. Y de ahí, vicepresidente, la solicitud de esta comparecencia para, con el tiempo que dispone en una comparecencia muy superior al que cuenta en una pregunta, pues nos pueda detallar en la medida de lo posible todos estos asuntos. Y le digo en la medida de lo posible porque a pesar de este mayor tiempo con el que dispone, entiendo también, no va a ser suficiente para exponer con detalle cada uno de los asuntos tratados, que no fueron pocos y mucho menos fueron livianos. Pero lo que sí le ruego es que nos informe pues, sobre la nueva estrategia para la RUP, que según la comisaria europea de Cohesión y Reforma, doña Elisa Ferreira, tiene como objeto facilitar inversiones en ámbitos como la transición verde y digital, potenciar nuestros activos y reducir las desventajas permanentes que afectan a nuestro desarrollo. Y sobre el paquete, según la segunda parte que le pido sobre el paquete de medidas del objetivo 55, más concretamente que nos informe sobre la situación para Canarias en referencia pues, a las medidas sobre la implantación de combustibles más ecológicos en el transporte marítimo, a la del combustible de aviación sostenible, al régimen de comercio de derechos de emisión y a la fiscalidad de la energía. 4 de las 12 medidas que conforman el objetivo 55, que no es otra cosa que revisar y actualizar la legislación de la Unión Europea y poner en marcha nuevas iniciativas con el fin de garantizar que las políticas de la Unión Europea se ajusten a los objetivos climáticos acordados por el Consejo y el Parlamento Europeo, pero que para Canarias, de no adaptarse a nuestras singularidades, pues puede significar un tremendo varapal. Gracias. Gracias, presidente. En primer lugar, y en relación a la nueva estrategia europea para la RUP en Canarias, obviamente tenemos multitud de limitaciones, lejanía, insularidad, mercado reducido, incapacidad de lograr economía de escala, vulnerabilidad al cambio climático y dependencia de unos pocos sectores, principalmente del turismo, pero también contamos con fortaleza, amplias zonas económicas marinas, una biodiversidad única, fuentes variadas de energía renovable, ubicación, clima e infraestructuras idóneas para las ciencias espaciales y la astrofísica y la proximidad a otros continentes, un hecho que además por primera vez pues Bruselas pone el valor porque ahora entienden o nos entienden como puestos avanzados de la Unión Europea para llegar a los países y los territorios circundantes y hacer o lograr hacer de la Unión Europea un actor global. En nuestro caso hablamos del continente africano. Y en base a este análisis, da 2 aspectos novedosos que la nueva estrategia, entiendo, y me gustaría que me confirmara el vicepresidente trae, que es que la comisión ya no se limita solo a establecer sus líneas de actuación y las prioridades de trabajo, sino que también marca a los estados afectados y a las regiones por dónde deben encaminar sus esfuerzos y las políticas para alcanzar las metas que se van desarrollando a lo largo de la nueva estrategia. O sea, ahora, en lugar de recomendaciones, la Comisión pone la pelota en la cancha de las regiones ultraperiféricas y sus estados, y somos nosotros los que tenemos que concretar las acciones
a realizar, ya que somos nosotros los que mejor conocemos nuestros problemas, nuestras dificultades y nuestras prioridades, que debemos ser también nosotros los que determinemos qué y cómo es lo que vamos a hacer para cumplir con los objetivos de la Unión. Y además, y en segundo lugar, de la que ya se ha hablado, de la dimensión social y humana que establece la nueva comisión, la comisión que es la nueva estrategia, donde esta vez, al contrario que en las anteriores etapas, se pone especial énfasis en la necesidad de reducir la brecha de pobreza y exclusión social que definen a las zonas alejadas en comparación con el continente al que pertenece. Y yo le pregunto, vicepresidente, si cree usted que Canarias va a ser capaz de asumir este reto. Y en segundo lugar, y respecto al plan para la transición ecológica de la Unión Europea, como objetivo vinculante para lograr la neutralidad climática de aquí al año 2050, pero además como paso intermedio hacia esa neutralidad climática, la Unión Europea ha elevado su ambición en materia de clima para el año 2030, comprometiéndose con estos objetivos 55 a reducir las emisiones en al menos un 55% de aquí al 2030, y de ahí ese objetivo 55, que incluye un paquete de 12 medidas, pero que adecua 14 normas, 5 directivas, 7 reglamentos y 2 decisiones del Parlamento Europeo y del Consejo, cuyo fin no es otro que proporcionar un marco coherente y equilibrado para alcanzar los objetivos climáticos de la Unión Europea, que garantice una transición equitativa y socialmente justa, mantenga y refuerce la innovación y la competitividad de la industria de la Unión Europea, garantizando al mismo tiempo unas condiciones de competencia equitativa con respecto a los operadores económicos de terceros países, y además que sustente la posición de liderazgo de la Unión Europea en la lucha mundial contra del cambio climático, y de las que son muy relevantes, de todas estas muy relevantes para Canarias, pues el régimen de comercio de los derechos de emisión, del que no he oído hablar en este debate, en el que se plantea eliminar gradualmente los derechos de emisión gratuitos para la aviación, y además incluye al transporte marítimo por primera vez, el que para los combustibles de transporte aéreo se obliga a incorporar niveles cada vez mayores de combustible sostenible, iniciativa conocida como el ReFuel EU, que de hecho existen estos combustibles más sostenibles. El problema es que tienen un precio pues de 4 o 5 veces superior al queroseno, y además al parecer no hay capacidad de producción para todo el transporte aéreo. Análogamente, además, hay otra similar para el transporte, para los combustibles del transporte marítimo, que además debe fijar, al igual que en los aviones, un límite máximo para el contenido de gases de efecto invernadero en la energía usada en los buques que hagan escala en los puertos europeos. Y, en tercer lugar, la revisión y la armonización de la fiscalidad de los productos energéticos en coherencia con las políticas energéticas y climáticas de la Unión, para lo que la directiva sobre la fiscalidad de la energía pues ha de modificarse. Por lo que entendemos que desde Canarias debemos vigilar determinados asuntos, entre otros y particularmente, pues la directiva sobre la fiscalidad de la energía que ya comenté, que al día de hoy estamos excluidos en la aplicación de los impuestos especiales, pero que hay que garantizar que siga así. Los reglamentos sobre combustibles sostenibles para la aviación y el transporte marítimo, que aunque contemplan excepciones para la RUP, entendemos que no son suficientes para cubrir la diversa casuística, y la directiva sobre el régimen del comercio de los derechos de emisión de gases de efecto invernadero, ya que puede aumentar considerablemente el coste del transporte aéreo y marítimo con y en Canarias. Todos estos, según tengo entendido, en fase de primera lectura del Consejo durante pues, los meses de marzo a mayo. Y desde Nueva Canarias compartimos la idea de que los combustibles fósiles utilizados por los aviones y por los barcos causan una contaminación significativa y requieren de una acción específica para complementar el comercio de emisiones, pero igual de cierto es que no se puede incluir a la RUP en la tarea de hacer frente a los costes de la descarbonización en materia de transporte aéreo y marítimo, porque nuestra absoluta dependencia de estos modos de transporte haría que de elevarse los precios al 50% que se plantea, pues sería imposible vivir en Canarias, eliminaría nuestra cohesión social y territorial, fulminaría el motor de nuestra economía, que es el turismo, e imposibilitaría la entrada
de mercancía. Y un tema, porque veo que me queda poco tiempo, al señor enseñar a decir que soluciones el vicepresidente pocas podría traer, porque de una simple lectura del Estatuto de Autonomía de Canarias se desvela que Canarias puede ir 37 veces a Bruselas, pero simplemente a contar su película. Pero quien tiene que llevar las cosas al comité, al consejo, es el Estado miembro, y esa no es cara. Sí, Puede, 30 segundos más se nos sale. y decirle al señor Álvarez que vivimos en el primer mundo, pero que nuestras singularidades nos diferencian del continente. Lo que permite es eso, lo que permite es que tengamos un fuero distinto, y la realidad es que el apoyo y el interés del gobierno de España en muchos de estos temas pues brilla por su ausencia. Siempre nos ha tocado luchar contra molinos de viento y seguiremos luchando si es necesario, si no nos apoyan desde fuera y si no nos apoya el gobierno de España. Gracias.